Vamos a dar inicio a nuestro devocional del día de hoy, al cual he titulado el día de hoy ¿Cómo vivir tu nueva naturaleza? O propiamente, ¿cómo vivir tu nueva vida? Vamos a entender esto. Hubo una conversación de dos personas en algún momento, una persona que conocía de la palabra de Dios y que le había estado compartiendo a un jovencito. Y pues esta conversación versa de esta manera, más o menos. La persona que le estaba compartiendo a este joven le preguntó, después de haberle dado una serie de estudios, y le dice, cuando piensas en la cruz de Cristo, ¿qué ves? Este joven empieza a decir, pues veo a Cristo, a dos ladrones. ¿Tú qué estarías viendo en este momento? Bueno, nuevamente la persona que le compartía le dice, ¿qué más ves? Este joven agarra y dice, pues veo soldados jugando. Y pues de inmediato la persona que le estaba compartiendo la palabra, después de mucho tiempo, le dice, si es eso todo lo que ves, creo que tendrás problemas con la vida cristiana. ¿Por qué, mis amados? Porque pues cuando miramos a la cruz de Cristo, además de todo lo que nos narra la palabra de Dios, pues tenemos que ver una realidad, que nosotros fuimos crucificados allí con Cristo. Y tú me podrás decir, pero pastor, no, o sea, yo todavía estoy enterito, no hay horadaciones en mis brazos, en mis manos, mucho menos en mis pies, no tengo yo ninguna llaga en mi costado, de hecho, pues ni siquiera siento ninguna marca de lo que pudiera haber sido esa corona de espinos, pero sinceramente, mis amados hermanos, lo que sucedió en la cruz del Calvario con nuestro Señor Jesucristo es lo que ha sucedido con nosotros para la gloria de Dios. Miren, vamos a ver en el pasaje del Nuevo Testamento que vamos a leer el día de hoy, cómo el apóstol Pablo expone y explica lo que significa haber sido crucificado con Cristo. Por lo tanto, estamos en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva, una nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y de esa manera, ahora nosotros realmente podemos entrar en el nuevo país, en ese reino celestial que es el reino de la gracia. Y ahora entramos con una nueva vida en una tierra nueva. Por eso tenemos una naturaleza nueva completamente. Ahora, ¿cómo vamos a vivir con esa naturaleza nueva? Bueno, fíjense bien, a mí me sucedió algo bien curioso. Después de encontrar a nuestro Señor Jesucristo, o más bien, poco después de que nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de mí y me salió al encuentro, porque eso es lo que realmente sucede, pues yo escribí allí en mis notas, en la palabra de Dios, y escribí, yo morí el día 16 de septiembre del 2004 a las 8:30 de la noche. Y me van a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué escribió eso si todavía está vivito y coleando y pataleando, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que mi vieja vida fue enterrada. Desde entonces he caminado en una nueva vida, como esa nueva criatura que el Señor dice que soy. Y realmente parece así. La vida anterior que yo tenía era total y absolutamente diferente. Una vida terrible, una vida en donde desgraciadamente el dolor, el sufrimiento, que no solamente me provoqué a mí al caminar de la manera equivocada como yo caminé, sino que también le provoqué a mucha gente a la que amaba. Curiosamente, a la gente que más amaba, tristemente le ocasioné mucho dolor y sufrimiento, mis amados. Pero nuevamente, la gloria sea para el Señor, porque a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo,
ahora somos capaces tú y yo de vivir, ¿verdad?, una nueva naturaleza, una nueva vida. Y pues vamos a ver cómo sucedió esto realmente, cómo lo vamos a poder entender. En el Antiguo Testamento, pues se nos anticipó y es de la manera en que nosotros ahora lo podemos visualizar, porque en el Nuevo Testamento se cumplió. La gloria a Dios. Vamos a leer, fíjense, primero del Salmo número 87, del versículo 1 al 7, y vamos a ver cómo hasta nuestra alabanza es realmente una canción nueva delante de Dios, un cántico nuevo. Y dice la palabra de Dios, el privilegio de morar en Sión. Es un cántico hermoso este, mis amados. Salmo 87, versículo 1 dice, su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Los cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Este salmo, mis amados, es un salmo de alabanza que no es tan fácil de entender como lo pueden ver, ¿verdad? Como que revuelve mucho la situación, como que no podemos comprender de bien a bien qué es lo que nos trata de decir este salmo en primera instancia, pero particularmente este salmo ha sido descrito como uno de los más difíciles de todo el salterio, o sea, de todos los salmos, de los 150 salmos, este es uno de los más difíciles de comprender porque está escrito en un lenguaje poético. Y ustedes saben que la poesía pues es muy subjetiva. Si de alguna manera no tenemos un buen conocimiento de las artes poéticas, de cómo se escribe, de cómo se rima, pues obvio no vamos a comprender mucho. No sé si ustedes se han dado cuenta que pues ya en nuestra actualidad, en nuestros tiempos, hay gente que considera a alguna persona como un excelente poeta, pero hay gente que dice, bueno, ¿y qué le puedo entender a este hombre que escribe bien raro, que no le entiendo, no comprendo por qué dicen que es un poeta maravilloso, si la verdad es que no entiendo cómo hasta las palabras no riman, como que no hay coherencia entre lo que dice, como que se le va la musa. Pero la verdad es que pues la gente que conoce de poesía, pues por eso califica a un poeta de bueno o de malo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque tienen los parámetros, tienen las medidas, el canon, para poder dilucidar si es bueno o es malo un poeta. Si ustedes han leído por ahí a Pablo Neruda, pues hay cosas que de verdad no se le comprende de bien a bien, hasta que no empieza uno a buscar y a buscar, y propiamente hasta que él no eh, dijo lo que quería decir en el poema en palabras más coherentes, más utilizables por nosotros constantemente, fue que le empieza a uno a entender. Bueno, en este caso, el salmista concluye anticipando el futuro. Y tanto los que cantan como los que danzan dirán, todas mis fuentes están en ti. O sea, se dirigen a Dios. Esta imagen de agua desbordante, como es un lenguaje poético, pues es una imagen de la vida abundante que Dios quiere que tú y yo vivamos. Entonces, a menudo, fíjense que para tomar un contexto de lo que se está hablando en este salmo, se usaba en el Antiguo Testamento para representar la presencia de Dios en el templo, ese, ese borbollón de agua, el fluir de muchas aguas. Si leemos, por ejemplo, todo el capítulo 47 del libro de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta cómo la presencia de Dios se manifestaba a través del fluir del agua. Mas, sin embargo, Jesús dice que todo esto se cumplió en una persona y no en un lugar.
Nosotros lo podemos leer en Juan 7:37 en adelante. Dice la palabra de Dios que de su interior fluyeron ríos de agua viva. O sea, eso que anteriormente se representaba en el templo para la presencia de Dios, ahora se representa correctamente en la persona de Jesucristo. Amén. Ahora ustedes y yo podemos cantar una nueva canción de adoración al Señor. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que todas nuestras fuentes están en Él. Él es la fuente principal y ahora Él nos ha dado la capacidad de que de nosotros, una vez conociendo a Cristo, una vez recibiendo de su amor, de su gracia, dice la palabra de Dios que de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. ¿Y qué es eso? Es la bendición de Dios que una vez que nosotros tenemos esa bendición, somos los instrumentos que Dios quiere utilizar para fluir y bendecir a los demás. De esto propiamente se trata este salmo, mis amados. Por lo tanto, hay que orar para que las corrientes de Dios, esas corrientes de agua viva, fluyan hoy en mí y de mí. En mí, que llegue el fluir del poder del Espíritu Santo a mi vida para bendición propia, para mi propia bendición, pero que también fluyan a partir de mí, para que yo sea un instrumento de la bendición de Dios. Y eso es lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Y esta es la manera en cómo debemos vivir nuestra nueva naturaleza, siendo propiamente esos instrumentos que Dios quiere que seamos para fluir, para bendecir a los demás. Amén. Esto nos trae a una nueva libertad, una libertad que, como lo hemos leído en Juan 8:32, dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esto lo tenemos que comprender. Vamos a leer del capítulo 6 de Romanos, del versículo 1 al 14. Aquí vamos a entender cuál es nuestra nueva libertad, mis amados, y cómo debemos vivir en esa nueva libertad, en esa nueva naturaleza. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Alabado sea el Señor. Bendita la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta de qué poderosa es esta declaración? Tú y yo ahora somos libres en Cristo Jesús y tenemos que aprender a vivir en esa nueva naturaleza, en esa nueva libertad. Antes tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos en una condición en donde el pecado se enseñoreaba de nosotros y éramos esclavos del pecado.
Y ahora tenemos que reaprender a vivir cuando viene la libertad verdadera a nuestra vida. Ahora en esta nueva libertad tenemos que reaprender a vivir. ¿Se acuerdan cómo decía nuestro Señor Jesucristo? Habéis oído, ustedes han escuchado esto. Y esa era nuestra manera de vivir, de cómo fuimos criados, de cómo nos fuimos desarrollando y cómo se fue forjando nuestro carácter. Y así vivíamos, entre mentira, entre, ¿qué puedo decir? Hurto, entre blasfemias, entre idolatría. Así vivíamos, hermanos, muertos para Dios, separados de su gloria. Pero la gloria sea para Él ahora, porque en esa nueva libertad nosotros tenemos ya el derecho y la oportunidad de decirle al pecado: ya no te quiero más en mi vida, ya no te necesito, ya no eres parte de mí, yo ya no soy tu esclavo. Miren, para muchos de nosotros, si nos preguntaran si nos gustaría regresar a nuestra antigua naturaleza de ser, eh, podríamos decir muchos: sí, sí me gustaría volver por ejemplo, yo en mi condición, volver a andar con mujeres que ya no me corresponden, ¿verdad? Andar teniendo situaciones que no corresponden para la vida de un hijo de Dios. Sí me gustaría, pero ya no quiero. O sea, yo lo que viví ya no lo necesito para mi vida. Yo ahora soy libre y ya le puedo decir al pecado: ya no te necesito, ya no quiero seguir en esa condición. Ahora soy libre, ahora puedo tener a mi esposa, no tengo mayor problema, no tengo ninguna condición adicional y en ese sentido, libre. ¿Sí me doy a entender? Entonces, en ese sentido, ustedes y yo ya tenemos que decirle no al pecado. Ya lo tenemos que aprender a ir rechazando. Y esta es la manera de cómo debemos vivir en nuestra nueva naturaleza. Esta nueva vida que el Señor nos da, con esta nueva libertad. Miren, no sé si ustedes recuerden o han escuchado acerca de un monje ruso llamado Rasputín. Bueno, este hombre, aunque medio loco, pues también influenciaba muchísimo en su época a mucha gente. Este monje enseñó a sus seguidores que después de su conversión debían ir y pecar más, ¿se imaginan? De modo que al ser perdonados sentirían más el amor de Dios. Es algo medio, ¿cómo les puedo decir? De choque, porque no entendió plenamente que la gracia no es una excusa para pecar, más bien es una razón suficientemente poderosa para no seguir pecando. Este hombre entendió de una manera equivocada, ¿verdad?, que en donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, como lo leíamos ayer. Y de esa manera les decía a sus seguidores: vayan y pequen más, para que sientan más el amor de Dios, la gracia de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque todos sus pecados que hagan de aquí en adelante ya fueron perdonados. Entonces, denle rienda suelta a su locura, ¿no? Obvio es que para nosotros esto no es más que una excusa barata para seguir pecando. Tú y yo no tenemos por qué caer en ese juego de Satanás, porque esa es una mentira de Satanás. Dios nos liberó del pecado y nos ha dado libertad no para vivir en libertinaje, que es otra palabra muy diferente, sino para verdaderamente experimentar el amor de Dios en una idea clara de ahora convertirnos en esclavos de Dios, pero por amor. Antes éramos esclavos del pecado y ni siquiera habíamos tomado nosotros la decisión. Simplemente el engaño de Satanás fue tan grande, el mundo nos arrastró de tal manera, nuestra carne le dimos tanto énfasis, tanto poder, que nos arrastraba al pecado y nos convertimos en esclavos del pecado. Ahora que Jesucristo nos ha liberado de eso, pues tenemos nosotros el deseo de poder convertirnos sí en esclavos, pero por amor a Dios, por amor a esa libertad que el Señor nos dio, por amor a la gracia con la que nos mira. Fíjense cómo Pablo se ocupa de este mismo asunto al preguntar si la gracia satisface
todos nuestros pecados. Obviamente la gracia pagó todos y cada uno de nuestros pecados, pero también hace una disertación y dice, a ver si es cierto que al pecar más, la gracia abunda aún más. Y luego hace una pregunta muy fuerte, dice, ¿deberíamos entonces persistir en el pecado para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. De hecho, así lo responde, claro que no. Si hemos dejado el país donde el pecado es soberano, o sea, ese estilo de vida que teníamos antes de Cristo, pues, ¿cómo podemos vivir aún en nuestra antigua casa? ¿No te das cuenta de que hemos hecho ya las maletas y nos hemos ido de allí para siempre? Eso es lo que dice Pablo en una versión más actualizada. ¿Por qué? Porque ahora tu ciudadanía, mi ciudadanía, ya no es el mundo, ya no es ser mexicanos, ya no es ser ni siquiera terrícolas. Nuestra ciudadanía verdadera está en el reino de los cielos, mis amados. Entonces, ahora somos libres. Tenemos una actitud radicalmente cambiada hacia el pecado. Cuando lo comprendemos correctamente, tú y yo ya empezamos a aborrecer el pecado, mis amados. Tú y yo ya empezamos a hacer a un lado todo eso, porque ya no es grato. Ya comprendimos que el pecado apesta y que el pecado mancha. Y por lo tanto, nosotros ya tenemos una actitud radical hacia esa situación, hacia la mentira, hacia la pornografía, hacia el insulto, hacia la blasfemia, hacia la idolatría, hacia cualquier manera de poder nosotros estar en esa condición pecaminosa. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, hace una pregunta fuerte. Si hemos sido cambiados tan radicalmente, o sea, radicalmente, ¿por qué? Porque antes estábamos muertos espiritualmente. Y fue tan radical el cambio que experimentamos que ahora el Señor nos ha traído a vida y vida eterna, mis amados. Entonces, ¿cómo podremos vivir todavía en pecado? Una vez fuimos esclavos del pecado, como les decía, y teníamos que obedecer sus mandamientos, pero ahora somos libres. El grave problema es que muchas veces nos toca vivir nosotros vivimos como el elefante. No sé si ustedes han visto, bueno, gracias a Dios ahora ya no se tienen animales en los circos para hacer funciones, ¿verdad? Hasta hace poco tiempo se liberó de todo eso, la situación del abuso hacia los animales. Pero si ustedes se recuerdan, a los elefantes ya no tenían ninguna cadena, no estaban amarrados y los elefantes no se van. De hecho, ellos nada más se quedan bamboleando en una actitud así como tratando de jalar algo y hacen hasta su piernita así, como si ellos sintieran algo que les atora. ¿Por qué? Miren, cuando bebés, a ellos los amarraron. Obviamente, esos animales, siendo bebés, no entendían la condición de la cadena. Entonces ellos se jalaban y al ver que no podían zafarse de esa condición, pues llegó el momento en que su mente, su condición y su actitud se ajustaron a ya no quererse jalar más porque se lastimaban. Y llegó el momento en que pasó un periodo de tiempo en donde ellos se lastimaron, se jalaron, que dejaron de hacerlo para ya no lastimarse más. Pero su mente quedó en una condición de recuerdo y registró eso tan profundamente que después de que les quitaron las cadenas, nunca se volvieron a querer ir de ahí. Solamente hacían el movimiento, pero ya ni siquiera jalaban la mano, ya nada más hacen el movimiento así, para efecto de como que sentían todavía la opresión de la cadena, como si les fuese a lastimar. Recuerden que los elefantes tienen una memoria, se ha dicho, ¿verdad? Que tienen una memoria impresionante, que nunca olvidan algo de lo que vivieron y mucho menos de lo que sufrieron. Y es por eso que ya de adultos, viejos, en donde ellos no les bastaba más que emprender la caminata e irse, nunca lo hicieron porque sentían atadura. Así muchos de nosotros, mis amados hermanos, nos comportamos. Sentimos todavía una atadura
cuando Cristo ya rompió las cadenas, cuando Cristo ya pudrió los yugos, ya nos dio libertad. Por eso tenemos que reaprender a vivir. Y como les decía, Jesucristo decía, habéis escuchado esto, pero ahora yo les digo. Esa declaración, mis amados, es como decirnos, ustedes se acostumbraron a vivir de esta manera, equivocada, en el pecado, pero ahora yo les voy a enseñar una nueva manera de vivir, una manera de vivir en libertad. Y entonces, cuando ya nuestro cerebro se habitúa a vivir en esa libertad a la que Cristo nos ha llamado, se rompen todos los paradigmas, todos los estigmas que nos marcaron, todas esas estructuras mentales que se nos fueron marcando por el pecado, por la mentira del enemigo. Y al romper todo eso, al destruir todas esas fortalezas que Satanás construyó alrededor nuestro, que nos impedían ver la gloria de Dios, ahora como ya todo eso ha sido roto por el poder de la cruz del Calvario, ahora tú y yo tenemos el derecho y la autoridad para vivir esa nueva vida, para vivir esa nueva estilo, esa nueva forma de ser. Amén. Entonces, vemos cómo en este pasaje se utilizan los tres tiempos de la conjugación verbal de la salvación, de cómo se conjuga la palabra salvación. Vamos a ver el pasado, el presente y el futuro. Primero, dice que has sido salvo de la pena del pecado. O sea, Pablo escribe en tiempo pasado que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre completamente del pecado. Entonces, nuestro pasado es absuelto totalmente por medio de la muerte de Jesús en la cruz. Nuestra culpa fue eliminada y la pena por todo nuestro pecado, el pasado, el presente y el que tendremos después, el futuro, ha sido pagado. Ya fuimos liberados en el nombre de Jesús. Después viene una condición en donde dice la palabra de Dios, serás salvado de la presencia del pecado. Y esto, ¿verdad? Es una condición en donde dice Pablo en el versículo 5, si hemos estado unidos con Cristo en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, nuestra salvación, obvio, todavía no está 100% completa, porque todavía estamos aquí vivos. Pablo escribe en tiempo futuro sobre la salvación, y es lo que estamos leyendo en ese versículo 5. Un día estaremos unidos con Él en su resurrección, y allí es a donde se completará al 100% el proceso de nuestra salvación. Seremos liberados para siempre de la presencia del pecado y disfrutaremos de la presencia ininterrumpida de Dios eternamente y para siempre. Amén. Ahora vamos a ver el tiempo presente. Dice la palabra de Dios que eres salvo del poder del pecado. Y Pablo escribe de esta manera. Piensen de esta manera, dice. De ahora en adelante, el pecado habla un lenguaje muerto que no significa ya nada para ustedes. Dios habla la lengua materna de ustedes y ustedes aguardan cada palabra. Están muertos al pecado y vivos para Dios. Eso es lo que Jesús logró. Eso es lo que Jesús hizo. Esto significa, mis amados hermanos, que no debemos darle parte al pecado ya, en forma en que nos conduzcamos en nuestra vida. Ya eso ya tiene que pasar a otro día, a otro término. Ya, eso ya fue en nuestro pasado. No le demos la hora ni el día en que Él pueda volver a tomar actividad o acción en nuestra vida nuevamente el pecado, mis amados. Ni siquiera hagamos pequeños mandados que estén conectados con aquel viejo modo de vida
que teníamos. O sea, ya no tenemos por qué prestarnos para nada, porque si no regresaríamos nuevamente a la condición de muertos en nuestro pecado, de ser esclavos otra vez al pecado. Dice la palabra de Dios que debemos entregarnos a nosotros mismos de todo corazón y a tiempo completo. O sea, todos los días que el Señor nos permite estar aquí en la tierra, tenemos que entregarnos a esa nueva vida que Cristo nos ha dado. Debemos recordar constantemente, hemos sido resucitados de entre los muertos, mis amados hermanos. Tú y yo ya fuimos resucitados de entre los muertos espirituales en donde estábamos. Recuerden que Romanos 3:23 ya lo estudiamos, dice que la paga del pecado es muerte. Bueno, es Romanos 6:23, perdón. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Él nos consideraba muertos, estábamos fuera de su gracia. Pero ahora estamos en Cristo Jesús vivos. Ahora sí, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es lo que ahora tú y yo tenemos que vivir. Jesús te ha liberado, nos ha liberado, no solo de la culpa del pecado, sino también de su poder adictivo. ¿Cuántos de nosotros, honestamente, antes de venir a Cristo, quisimos dejar de vivir como vivíamos? Yo durante mucho tiempo quise dejar mi vana manera de vivir, pero no podía. Era algo adictivo, era algo que yo no me podía sacudir de mi condición. Y hay muchos hermanos, muchas personas que quisieron salir sin Cristo de sus adicciones, de su problemática, y no se puede, mis amados. No tenemos la fuerza suficiente. Y es hasta que venimos a los pies de Cristo cuando rompemos con todo eso y el poder de Dios ahora opera en nosotros. Y ahí opera perfectamente bien Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo lo puedo es que yo puedo vencer a mi pecado porque Cristo me fortalece, porque Cristo me da la salida, porque Cristo es el que pelea mi batalla, porque el Cristo es el que derriba a ese gigante contra el cual yo no podía. Hoy en el nombre de Jesús declaro para tu vida que Cristo es el que se levanta como poderoso gigante para derribar a todo aquel problema que tú consideras increíblemente grande, que tú no puedes. Humanamente no podemos. Humanamente a lo mejor nos vencemos fácilmente o le tratamos de echar ganas y luchamos y peleamos, pero siempre vamos a llegar al punto de sentirnos derrotados, frustrados. Pero cuando Cristo opera en nuestras vidas, mis amados, por grande que sea ese problema, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que vence cualquier problema, que vence a cualquier gigante. Entonces, no solamente nos ha liberado de la culpa, sino también de su poder. Y por lo tanto, pues ya no necesitamos pecar más. El pecado ya no debe tener dominio sobre nosotros. Ahora, la gloria sea para el Señor. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor ni de cobardía. Tú y yo ya no tenemos por qué tenerle miedo a nuestro gigante, a nuestro problema, a la situación por la que estemos pasando. Ya no tenemos por qué tenerle temor y mucho menos ser cobardes para enfrentar ese problema. Dice que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por lo tanto, el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Ahora tú eres el que tienes el dominio sobre tu persona. Tú eres el que toma las riendas de tu vida. Y como ahora el que va junto a ti, porque nos hemos ayuntado, nos hemos unido a Cristo en su muerte y en su resurrección, ahora el que nos lleva con las riendas bien firmes es Cristo. Él es el que nos dirige. Ahora el Espíritu Santo viene a hacer su obra en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y es así como tenemos que vivir esta nueva vida, en verdad y en justicia, mis amados. Ahora
Nosotros tenemos que considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. No necesitamos obedecer los malos deseos de tu carne, los malos deseos del mundo que te quiere arrastrar otra vez a la podredumbre. Y mucho menos tienes que hacerle caso ni obedecer al enemigo de nuestras vidas. Este es el tiempo presente de la salvación. Somos liberados del poder del pecado al ofrecer nuestros miembros de nuestro cuerpo a Jesucristo como instrumentos de justicia. Posteriormente, en Romanos 12:1 nos enseña Pablo, dice, ofrézcanse en sacrificio vivo, acepto y agradable a Dios, que es su culto racional. Amén. Cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, adorándolo, dándole culto, dándole la gloria y la honra, lo tenemos que hacer con una razón bien clara. Y tenemos que aprender a ofrecernos en un sacrificio vivo. Como les decía, a todos seguramente nos gustaría volver a hacer alguna fechoría de las que hacíamos. Volver a mentir, volver a fornicar, volver a adulterar, volver a muchas cosas, a estar de chismosos. Pero ahora nos ofrecemos en sacrificio vivo. Y racionalmente, con mi mente, y como ya tengo un espíritu de dominio propio, ya le puedo decir a todo eso, ¿sabes qué? Mira, ya ni me vengas con ese chisme. A mí la verdad ya no me interesa. Sinceramente, si tú quieres hablar mal de una persona, vamos delante de esa persona y dime lo que quieras de ella estando presente. ¿Y saben cuándo les vuelven a confiar un chisme? Nunca, porque cortamos de raíz las cosas. Ya no nos interesa eso. Ya no nos interesa mentir. La verdad debe ser nuestro estilo de vida. Ya no nos interesa falsear la pesa. Ya no nos interesa ser injustos, pasarnos de listo con la gente. Ya no. Ahora queremos la justicia porque Dios es justicia. Ahora queremos que todo el mundo se aboque a la verdad, a la justicia, a la razón de Dios. ¿Sí o no? Entonces, nosotros nos tenemos que ofrecer en un sacrificio vivo, diciéndole, ya no necesito nada de eso. Ya no necesito nada de eso. Hay que darle gracias a Dios por hacernos libres para vivir una nueva vida, para tener esa experiencia, mis amados hermanos, de la libertad. Cuando empezamos a dejarme de decir mentiras, es bien grato. Ya no tenemos que tapar una mentira con otra más grande y con otra más grande y después se nos hace de una bola tan grande que ya no sabemos ni qué hacer. Ya no tenemos que estar viendo que si me robo la luz no me vaya a caer Comisión Federal y al rato me corten la luz justo cuando estoy en el devocional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya quitamos todo eso, porque nos ha dado una nueva vida, nos ha dado la libertad de ir y pagar correctamente nuestros servicios, de ir y hacer las cosas como debemos hacerlas, como hijos de Dios. Amén. Hay que ofrecerle nuestro cuerpo hoy y a partir de hoy y para siempre como un sacrificio vivo, en donde el pecado ya no se enseñoree de nosotros, que actuemos con el dominio propio para decir, ya no te quiero en mi vida. ¿Cuántas jovencitas, desgraciadamente, se dejan arrastrar por el mundo que les rodea? Porque no saben decir que no, porque no saben poner un alto, un freno. Entonces, hoy es el día. Y puse ese ejemplo, pero hay muchos para todos nosotros, para cada uno de nosotros. Hoy es el día en que tenemos que vivir esa libertad. Así es como el Señor nos ha llamado. Orar para que nos use como instrumentos de justicia. En algún otro momento vamos a estudiar acerca de los vasos de honra y de deshonra. Que nosotros seamos un vaso de honra para Dios. Amén. Un vaso de justicia. Un instrumento útil en las manos de Dios. Y eso nos tiene que llevar por último a la condición de un nuevo amor. Dios te ama incondicionalmente. Eso ya lo hemos estudiado, lo hemos asimilado. Él te ama de todo corazón. Y lo mejor de todo es que te ama de forma continua. En Él no hay variación. Para Él no hay la volubilidad que vemos muchas veces entre los seres humanos. Que hoy te amo y mañana no.
que hoy te quiero y mañana ya mejor ahí muere, ¿eh? Y es bien fácil aventar por la borda lo que decimos que tenemos en nuestro corazón. Para Dios no es eso. Dios te ama de una forma continua, constante, de todo corazón, incondicionalmente, y te ama sin importar lo que hayas hecho. A Él no le importa ya, desde el día en que tú decidiste seguir a Cristo, no le importa de dónde tú vienes, qué tipo de pecados cometías, qué tipo de vida o qué estilo de vida tenías. A Él ya no le importa. Le importa para dónde te quiere llevar Él. Le importa hacia dónde vas. Le importa tu condición presente, lo que estás viviendo en este momento. Entonces, sin importar lo que hayas hecho, puedes tener un nuevo comienzo en Cristo Jesús, un nuevo inicio. Hoy es el borrón y cuenta nueva. Si hasta el día de hoy tú seguías batallando con algo en particular, permite que el poder de Dios obre y que derribe a ese gigante en el nombre de Jesús y que te dé ese nuevo inicio que necesitas. Yo no sé cómo tú estás viviendo hasta este día, pero Dios y tú sí lo saben. A lo mejor todavía tienes peleas en tu seno familiar, con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos. Todavía tu ira te rebasa y de repente revientas y maldices y dices y haces. Todavía manoteas, golpeteas o no sé. Pero hoy es el nuevo inicio, mis amados. A lo mejor todavía hasta el día de hoy tu pensamiento estaba enfocado en alguna acción ilícita que podías ir haciendo pensando en que nadie lo va a saber, en fornicación, en adulterio, no sé, en muchas otras áreas de nuestras vidas. Pero hoy es el día de un nuevo inicio, en donde tú puedes romper con esa antigua naturaleza de ser y permitir que la verdad de Dios opere en tu vida, tener una nueva vida y sobre todo experimentar ese nuevo amor que Dios te ofrece, con el que Dios te ve. Amén. Entonces, nosotros vemos cómo debemos de tomar las cosas de Dios para vivir una nueva vida. Él quiere, anhela que vivamos una relación tierna, amorosa, cercana, como la de un esposo con una esposa, con Él. Y Él se ha ofrecido voluntariamente para dar todo por nosotros, para que no nos quede ni un puntito de incertidumbre del gran amor que Dios nos tiene. Amén. Entonces, Dios promete una nueva relación entre tú y Él, porque tú estás conociendo al Señor, lo estás reconociendo y Él se muestra de una manera excepcional. Mis amados, esta es la manera en que tenemos que vivir. Dios te está llamando, que eres su hijo, que eres su princesa, su príncipe, que eres la niña de sus ojos, para que tú le reconozcas verdaderamente como tu Dios, ese Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso. La gloria sea para el Señor. Hay que darle gracias a Dios porque por la muerte y resurrección de Jesús es posible que ahora tú y yo conozcamos a ese Dios de amor, a ese papito lindo, así como tú le quieres llamar. Hay que darle gracias a Dios porque ahora podemos caminar cada día en una relación de amor más estrecha con Él. ¿Qué tan estrecha quieres caminar en esa relación? ¿Qué tan unido quieres estar a Dios? Solo tú lo sabes. Dios te está llamando a que sea increíblemente unida esa relación, esa estrechez para esa relación de amor que Dios quiere contigo. Hay que darle gracias por mostrar su gran amor por nosotros y ahora llamarnos hijos. Amén. Su pueblo. Gracias porque podemos decirle mi Dios, mi Señor,
mi Salvador. Amén. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Para mí es un tema